La jurisprudencia, fuente de autoritas jurídicas. El ius civile se comprendía como ius civile durante el periodo clásico al conjunto de soluciones secularizadas y racionales para los conflictos patrimoniales entre los ciudadanos romanos y entre estos con los latini o los peregrinos. Los historiadores del derecho romano datan al ius civile en la segunda mitad del siglo II a.C. Se consideraba que fue fundado por los tres jurisprudentes: Publio Mucio Escévola, Marco Junio Bruto, Manio Manilio. El ius civile fue constituido por primera vez de manera sistemática e institucional en 4 partes, instaurado por Quinto Murcio Escévola, el pontificio. Dichas partes eran la herencia, las personas, las cosas y las obligaciones. La actividad del jurisprudente. Las escuelas jurisprudenciales inician con Servio Tulio Sulpicio Rufo en relación al magisterio como formación del jurisprudente, cuya principal actividad consistía en la respuesta, respondere o responsum, a los casos patrimoniales propuestos por los ciudadanos particulares, magistrados, mores y los jueces. Secundariamente podían atender a la cautela en la redacción de documentos tablere y en este caso llamados tabelliones, y asistir a los litigantes en un pleito, agere, llamados oratores o advocati. Ratio iuris generalis. La actividad relacionada con el responder es el fundamento racional conocido solamente por el jurisprudente. Su importancia dependía de la autoridad jurídica de su autor. Ratio iuris singularis. Los jurisprudentes pueden elaborar un derecho especial de aplicación singular. Ius gentium e ius naturale. Los jurisprudentes clásicos observaron que dentro del ius civile había instituciones que también tenían validez no solo para los ciudadanos romanos, sino también para los latinos y los peregrinos. El edicto del pretor y del edil curul, ius praetorium u honorarium, en términos generales son fuentes de colaboración entre la autoridad jurídica y la potestad política. Se habla de ius honorarium para referirse a las potestas que tienen todos los magistrados de la República Romana de dar edictos. Dentro de este término de ius honorarium cae el edicto del edil curul, magistrado encargado de los negocios de las plazas de mercado, principalmente el contrato de compraventa. En el término ius praetorium se refieren a los edictos del pretor urbano y del pretor peregrino, magistrados encargados de atender los litigios del contenido patrimonial. Normalmente, los magistrados eran ciudadanos romanos que pertenecían a la carrera política y no sabían derecho. Por eso, la elaboración del edicto pretor urbano y del pretor peregrino y del edil curul se encontraba a mano de los jurisprudentes, que formaban su concilio y aquellos asumían nominal o formalmente la paternidad del texto. Por eso, calificamos al edicto del pretor urbano, del pretor peregrino y del edil curul como fuentes de colaboración entre las autoridades jurídicas y las potestas políticas, especialmente el edicto del pretor urbano, quien en el derecho romano clásico tuvo la vía de innovación más estable y segura. En efecto, cuando los jurisprudentes deseaban introducir una innovación, no lo hacían directamente sobre el ius civilis, sino a través del edicto pretor urbano. Edicto pretorio. El edicto es un bando que publica el pretor al inicio de su magistratura a modo de programa para su jurisdicción durante un año, y en el cual ofrecía los recursos procesales y demás recursos complementarios para la defensa del ius y los interdictos para las apariencias jurídicas. Clases de edictos. Edicto perpetuo. Es el programa inicial que publica el pretor o edil curul y que tendrá vigencia durante todo el año de su magistratura. Edicto traslaticio es el programa que el pretor o edil curul asumía del año o años anteriores con las modificaciones o innovaciones que le propusieran los jurisprudentes de su concilio. Edicto repentino es aquel que podía dar el pretor o el edil curul en el transcurso de su magistratura para un supuesto de hecho no previsto en el edicto traslaticio o en el perpetuo. El Senado Consulto, fuente de colaboración entre la potestas política y la autoritas política. En la relación potestas de los magistrados, autoritas de los senadores, se observa de forma evidente la relación dialéctica en forma de pregunta. El que puede
y responde el que sabe. En efecto, el titular de imperium, los cónsules y pretores, consultan al Senado, y este, como órgano de autoritas política, responde, aconseja a los magistrados. Ese consejo revisa la forma de senatus consultum. Los senado consultos se refieren sobre todo a las relaciones políticas internacionales, a la religión en cuanto a la introducción de nuevos cultos y a la conservación de las costumbres, a la moralidad pública y a las finanzas públicas. El populus rumano, reunido en comicios, no puede proponer la lex ni alterar la declaración de potestad del magistrado. Solo puede adherirse o no adherirse a esa declaración de potestad. Por eso definimos la lex pública como una fuente del derecho romano clásico que se deriva exclusivamente de las potestas políticas. El voto legislativo secreto de los ciudadanos adopta dos formas. La primera, cuando el escrutinio da una mayoría con la expresión escrita de uti rogas, es decir, de acuerdo con lo que riges, significa que el populus rumano se adhiere a la declaración de potestas políticas del magistrado. La segunda, cuando el escrutinio da una mayoría con la expresión escrita de antiquo, es decir, vuelve al anterior, significa que el populus rumano no se adhiere a la declaración de potestas políticas del magistrado, es decir, la rechaza. Un requisito formal previo a la lex pública era el de la auspicatio o consentimiento previo de los dioses, y un requisito formal posterior a la lex pública era el de consentimiento de los senadores. En relación con las leyes datae, es decir, aquellas que se daban para organizar una provincia, no era necesario el ius in populo. La inexcusabilidad de la lex pública. La declaración de potestad política del magistrado es pública porque se da al populus rumano reunido en comicios y luego se expone su texto en público. Esta inexcusabilidad de la lex pública no es extrapolable al ius civile, pues este no es público como la lex pública o los edictos. Solo en la medida que una institución de ius civile tiene su fuente en la lex pública y en el derecho romano clásico una fuente muy modesta. En esa misma medida, estamos ante una institución de ius civile no de carácter dispositivo sino necesario, es decir, de ius cogens, inalterable por la voluntad de las partes. En congruencia a esto se declara ius publicum privatorum pactis mutari non potest, es decir, el derecho público no puede ser alterado por los pactos de los particulares. Clasificación de las leyes publicae. La jurisprudencia hace la siguiente clasificación de las leyes publicae. La primera, ley pública perfecta, aquella en la cual el acto realizado contra la prohibición de la misma ley es inexistente. La segunda, ley pública imperfecta, aquella en la cual el acto realizado contra la prohibición de la misma ley ve impedidos sus efectos. Y la tercera, la ley menos que perfecta, aquella en la que el acto realizado contra la prohibición de la misma ley solo determina una pena por la infracción. El privilegio y el beneficio. Por eso, la ley de las 12 tablas dispuso lo siguiente: privilegia ne in rogante, es decir, no se puede dar leyes en favor de una persona en particular. Sin embargo, cuando la potestad política da una declaración de potestad a favor de una persona o varias personas, no recibe el nombre de lex pública sino de privilegio. Por tanto, el privilegio es siempre de creación legislativa, es decir, de la potestad política. Distinto del privilegio es el beneficium, que no es más que la ventaja patrimonial que puede solicitar el ciudadano que se encuentre en las circunstancias objetivas previstas, pero que no se concede si no se solicita de la potestad política. Constituciones imperiales. Los teoristas del derecho relacionan entre 4 y 9 géneros de ley contenidos dentro de la Constitutio Principis. El primero de estos géneros es la edicta, que eran normas dictadas por el príncipe en uso del ius edicendi,
y en ejercicio conjunto a su imperium proconsulare. La leges datae eran constituciones emanadas a consecuencia del encargo que hacían al emperador las tradicionales asambleas legislativas, es decir, los comicios y el senado. Las epistulae. El epistulae era una carta que los emperadores escribían a particulares, o la más de las veces a funcionarios del imperio, y que frecuentemente contenían nuevas reglas del derecho o resolvían casos prácticos y controvertidos. Decreta. Eran resoluciones extraordinum en procesos civiles o criminales de los que conoce el príncipe en primera instancia o en apelación a él. Las rescripta. Las oraciones. Las oraciones eran las relaciones hechas al Senado verbalmente o por escrito. Más adelante, por la progresiva debilidad de la autoridad del Senado frente a la del príncipe, se llegó a considerar como decisiva la oratio misma, que acaba así por constituir el Senado consulto. Pragmaticae sanctiones. Las pragmaticae sanctiones, que eran también leyes generales, pero que eran dirigidas en su mayor parte a corporaciones o a particulares que las representasen y que comúnmente contenían una orden completa de disposiciones legales, formando casi un texto único. Las mandata eran instrucciones dadas por el príncipe, singularmente en materia administrativa a los funcionarios de la administración provincial. Entre las anteriores figuras mencionadas tienen especial relevancia los decreta y los scripta, en cuanto que sirve mayormente a una obra de reforma o corrección del derecho vigente, que conllevan al desarrollo de otra figura es el ius extraordinarium. Esa fuente suprema del derecho que la Constitutio Principis, denominada técnicamente lex en la época imperial, da lugar a la formación de un ius novum, es decir, a un derecho nuevo. Colecciones legis iuras. El engrosamiento de las constituciones imperiales, hasta el punto de causar gran confusión y dificultad en las investigaciones de la jurisprudencia, hicieron sentir imperiosa la necesidad de formar colecciones de ellas, llamadas Codicis Constitutionum. La primera de tales colecciones de que queda memoria es la de las constituciones de Marco Aurelio y Lucio Vero, de 20 libros, hecha por Papirio Justo, y de la que existen fragmentos en el Digesto de Justiniano. Las más famosas de estas colecciones, por su perpetuación hasta nuestros días, y por la importancia de su contenido son las siguientes: Código Gregoriano y Hermogeniano. Esta compilación de constituciones abarca desde Adriano hasta Valentiniano y Valente. Código Teodosiano. Fue compilado por orden de Teodosio II, quien instituyó en el año 429 una comisión con el encargo de completar el Código Gregoriano y Hermogeniano mediante una nueva recopilación de todas las constituciones imperiales publicadas desde Constantino. Código Justinianeo. Eligió Justiniano a una comisión de 10 jurisconsultos. Estos recibieron el encargo de expurgar de errores y contradicciones, eligiendo así las disposiciones más congruentes con la práctica de los tribunales y el uso de los ciudadanos. El trabajo final fue una enciclopedia compendiada en 12 libros. En el año 534, una nueva edición corregida y aumentada de su código, conocido como Codex Repetitae Praelectionis, es precisamente la segunda edición, que forma parte del Corpus Iuris Civilis. Fuentes del derecho romano clásico en la época del Principado. La reforma política de Octavio Augusto, el Principado, fue el apogeo de la Constitución Republicana de Roma, es decir, el equilibrio más estable entre los tres elementos esenciales de esa forma política de gobierno. Puede situarse en la segunda mitad del siglo III a.C. En vísperas de la confrontación definitiva entre Roma y Cartago, que fue la Segunda Guerra Púnica,
Ahora bien, si dicha constitución era de carácter mixto, en cuanto reunía así las tres formas puras de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, cuando esa misma constitución mixta entró en crisis en el siglo II a.C., se manifestaron también simultáneamente las tres formas degeneradas de gobierno: la tiranía, la oligarquía y la anarquía. Este degenero del gobierno trajo consigo dos consecuencias principales. La primera fue el deterioro de la antigua moralidad personal, o mores maiorum, y también de la simple ética política. El poder de las magistraturas fue reducido en las provincias de Roma por la necesidad de la ampliación temporal de los mandos militares y por la profesionalización del ejército. El derecho romano clásico es el mandato general del pueblo o de la plebe dictado por el magistrado. En este periodo se expedió el ius Julii Respondenti, el cual se reservó para aquellos jurisprudentes que apoyaban la nueva forma de gobierno, excluyendo inmediatamente a los jurisprudentes que tenían la tradición republicana. En este periodo surgieron los plebiscitos, que fueron las propuestas de los tribunos aprobados por la plebe reunida en un concilio. Primero fueron obligados solo a los plebeyos, pero luego se equipararon a las leyes y obligaban a todos. A partir de la equiparación se le llamó indistintivamente leyes o plebiscita. 3. Los géneros literarios de la jurisprudencia clásica en la época del Principado son: primero, responsa. Eran colecciones de respuestas que cada jurisprudente daba a casos reales planteados por los ciudadanos. Segundo, cuestiones. Eran colecciones a casos hipotéticos que planteaban los jurisprudentes. Tercero, digesta. Eran colecciones de comentarios o casos reales o hipotéticos planteados y ordenados según la sistemática del edicto pretorio. Cuarto, comentarios ad, fundamentalmente ad examinum, es decir, al ius civil, según el orden sistemático fijado en su tratado de ius civil. Ad edictum, ya sea del pretor urbano, pretor peregrino o del edit curule. Quinta, comentarius ad leges publicae. Sexta, comentarius ad senatus consulta. Séptima, monografías sobre las distintas materias. Y octava, la última jurisprudencia clásica, donde se introdujo dos nuevos géneros literarios jurisprudenciales. El Senado se empezó a tomar más en cuenta y fueron instaurados una nueva rama del poder, la cual fueron señalados senados consultos, que era básicamente es lo que el Senado autoriza y establece. Al principio el Senado solo prestaba su autoritas a las leyes provinciales y al final de la República ejerce actividad legislativa propia. Este poder fue admitido definitivamente en el Principado, cuando Augusto les concede las funciones de los comicios. Lex Publica. Con la forma política de gobierno del Principado, desaparece la Lex Publica como fuente del ius civil en la época clásica, al ser desplazado por el Senado consulta. El mismo Octavio Augusto realizó una intensa legislación como titular de un imperio extraordinario, y los primeros emperadores todavía lo existen. Las últimas leyes publicadas son de la época del emperador Claudio. Solo en la época posclásica, de la forma política de gobierno del dominado, con el emperador Constantino, volverán a darse leyes generales como una de las manifestaciones del dominium del emperador. Era natural que a partir del mismo emperador Adriano desapareciese la denominación de Senado Consultum para denominarse Horatio Principis. Así pues, los Senado Consultos, a partir de Adriano, se dieron a lo largo de todo el Principado. Created using Powtoon.